Tenemos en línea ya a la compañera, que alguna vez estuvo acá en nuestros estudios, una compañera del conurbano, de su militancia más fuerte es en Morón, ahí en la zona del oeste. Es licenciada del CONICET, tiene algunas tareas que realiza, que ya las comentó aquí en el programa, cuando estuvo presente aquí, pero en esta oportunidad la llamamos más que nada porque con la proximidad del 24 de marzo, de los 50 años del golpe del 76, queremos consultar a distintas generaciones de compañeros y compañeros, algunos contemporáneos de la represión, otros que no la conocieron en carne propia o la vivieron en carne propia, pero sí seguramente por los relatos históricos, por los relatos de los compañeros, de los familiares. En este caso la presentamos, es la compañera Camila Ahumada. Hola Camila, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, acá está Pascual conmigo que te saluda. ¿Cómo estás? Hola, hola Pascual, ¿todo bien? Bien. Camila, ¿cuál es tu reflexión primera del 24 de marzo? No sé cómo estás viviendo la posibilidad de movilizarte el próximo martes. ¿Están haciendo alguna actividad? Ahí decíamos recién con Pascual que estamos viendo que hay mucha gente que está haciendo distintas actividades, generando pancartas, carteles, pañuelos, en distintos puntos del conurbano y del país en general, porque va a haber movilizaciones seguramente en varias partes del país, pero la más grande seguramente va a ser la que confluya en la Plaza de Mayo, ¿no? ¿Cómo lo ves vos desde el punto de vista del presente y de lo histórico, digamos? Bueno, nosotros vamos a movilizar como cada 24, yo estoy dentro de la agrupación épica, dentro del MDF, así que vamos a concentrar ahí, vamos a salir nosotros específicamente de Morón con muchos compañeros, compañeras, vecinos y vecinas también que se suman. La idea es llevar pañuelos intervenidos también para sumarnos a la campaña que está haciendo madres y abuelas de Florecerán Pañuelos, que dicho sea de paso el diseño lo hizo Matías de Grassi, que es un artista de acá del oeste. Yo siempre que puedo realzar a Morón, aprovecho la oportunidad y agradezco incluso que la canción previa a la entrevista sea de Milo J, que también es vecino nuestro. Es de Morón, sí, bien ahí. Así que nada, obviamente es una fecha particular, yo pienso no solo porque es un número redondo, porque es el aniversario número 50, sino por el contexto político, económico, social que estamos atravesando, ¿no? Sin generar un paralelismo con el último golpe militar, cívico, eclesiástico y militar. Sí hay muchas, para nosotros y para mí en particular, el golpe no tiene que ver solo con la desaparición, la tortura y la muerte de un montón de compañeros y compañeras, sino con un plan económico, social, político, sistemático, que en muchas cuestiones se parece mucho a lo que estamos viviendo hoy. Yo creo que ahí también radica la importancia y la envergadura de una gran movilización que vamos a estar haciendo el martes, que por supuesto vamos a ir. Yo en particular voy con mi hijo también, es una de las movilizaciones que más me encanta compartir con él, que tiene 6 años. Bien. Y es parte de mantener la memoria no como un museo o algo estático, sino como parte activa de la militancia y de la sociedad. ¿No es la primera vez que lo llevas al nene? No. No. Él va desde que tiene 2 años, porque él nació en 2020 y fue cuando se declaró pandemia, así que en el 2020 no fue. En el 2021 él tenía 1 añito y todavía estamos con tema barbijo y esto. Ya a partir de 2022, con 2 añitos, él va todo. Bien. ¿Vos pensás que este 24 de marzo, aparte de que es un número significativo, medio siglo del suceso, puede ser ahí que... Sabemos que la característica del 24 de marzo es que concurren muchas organizaciones políticas, sociales, territoriales, pero también mucha gente suelta que decide ir con sus familias, de distintas generaciones. Puede también convertirse
porque la gente tiende a no tratar de a no mezclar las cosas y rememorar a los compañeros con ese desfile de la pancarta esa gigantesca con los rostros que llevan las madres y las organizaciones de derechos humanos. Se respeta mucho cierta mecánica de la movilización, pero a mí me da la sensación de que hay un ánimo de concurrencia mayor aún, porque puede haber una expresión de repudio importante a lo que vos hablabas, de que este gobierno en realidad es como la expresión actualizada de un proyecto económico que encarnaba la dictadura, ¿no? Sí, es verdad lo que decís y es una de las características de la marcha del 24, esto de que se sumen familias y gente de a pie, gente que no está encolumnada, gente sí. amigos, amigas, etcétera. Me parece que esta no va a ser la excepción. Me parece que incluso estoy rememorando durante el último gobierno de Macri, una de las marchas y movilizaciones espontáneas más grandes que hubo fue cuando se había hecho el 2x1. ¿No? Entonces yo no pierdo la esperanza de que la gente siga rechazando los discursos negacionistas que estamos teniendo hoy. Si yo perdiese la esperanza no estaría militando claramente. Sí me parece que hay una disputa de sentido bastante importante, en general con un montón de cuestiones que creíamos saldadas, que no están saldadas, porque se volvió a discutir que si son 30.000 o no son 30.000, que la teoría de los dos demonios, etcétera. Incluso volviendo a Morón, que es el territorio donde vivo y donde milito, hace unos días volvimos a hacer tendencia por un comunicado del Ministerio de Capital Humano pidiendo explicaciones a la Dirección de Educación de acá del municipio por adoctrinamiento respecto de actividades conmemorativas y educativas del 24 de marzo. Solo porque en las escuelas, jardines, primarias, secundarias se pedía intervenir un pañuelo. Para mí lo grave sería que no se trabaje el 24 de marzo o que no se haga actividades vinculadas a mantener viva la memoria. Entonces sí, tengo expectativas de que sea una movilización muy grande, que igual, no, si bien hay gente que separa esto de lo partidario o no partidario, me parece que no hay que perder el eje de que sigue siendo una movida política. Discutir lo que pasó el 24 de marzo es político. Digo porque hay mucha gente que incluso va y separa esto de no, yo voy, pero no mezclo la política con esto. Yo siempre voy a meter la palabra política en todo lo que digo, porque parte de los discursos que nos quieren hacer creer es volver a instalar que la política es mala, que lo político es malo, que no es necesario. Y yo creo que eso hay que disputarlo desde el sentido y desde la práctica política, justamente. Bien. Bueno, la verdad que los números redondos a los argentinos siempre nos gustó y nos da la potencialidad para darle más fuerzas a cada una de las conmemoraciones. Y más con un gobierno como el que tenemos el día de hoy, que no solo es por la cuestión económica, sino que desde el punto de vista ideológico, para los sectores para los que trabajan, es decir, los grupos dominantes en términos de corporaciones. No nos olvidemos que la familia Macri alcanzó su grado mayor de desarrollo bajo la dictadura cívico-militar eclesial de 1976 para acá. El propio Roca, Mercedes-Benz, donde funcionaba un campo de concentración, un centro de detención ilegal. El ingenio Ledesma, la lista es larguísima. Bueno, la propia Ford, la empresa de automotores norteamericana. Yo estoy convencido que este tipo de reivindicaciones es de una parte de la sociedad, que no es el conjunto, porque hay sectores que repiten
las ideas de la clase dominante, la licuación del contenido, es decir, esto que hace el Ministerio de Educación apretándolos, porque en definitiva no es otra cosa, ¿no? que un apriete, lo hace porque tiene una cantidad de sectores todavía que de alguna manera sostienen el relato de los sectores genocidas, los sectores criminales. Me parece que es importante que los militantes, todos aquellos que participan, más allá de que es cierto que hay mucha gente que rechaza, yo calculo que por ignorancia, la política en este tipo de actividades, cuando la inmensa mayoría de los detenidos desaparecidos eran militantes de organizaciones populares de las más diversas, que luchaban en contra del poder económico, en contra del poder colonialista de Estados Unidos, del imperialismo, en fin. Esencialmente la lucha de los detenidos desaparecidos y de los más de 10.000 presos políticos que pasaron por las cárceles de la dictadura es fundamentalmente político. En los barrios, que ahí viene mi pregunta, después de este largo preámbulo, en los barrios, en los sectores populares, en Morón tenés la Mansión Seré, que ha sido también un campo de concentración y hoy está recuperado para nuestro pueblo. Donde hubo una fuga de compañeros. Que si quieren yo les cuento alguna anécdota que no está publicada. Sí. Bueno, cuando se escapan desnudos, sí. O sea, toda una... ¿Dónde se refugian? En la casa de Lica Colman, un militante popular exiliado de Paraguay a la Argentina, donde le dan ropa, donde funciona la organización, porque Tamburini también pertenecía al núcleo de una organización juvenil definida políticamente por el socialismo, etc. Y era arquero de Atlanta también. Así es, sí. Digo también porque la red de solidaridad de compañeros alrededor de la lucha de los detenidos desaparecidos y de los presos políticos es algo que hay que reivindicar, porque nos pasa hoy con los presos políticos, con Cristina, que es la más conocida, con Milagro Sala, que ya lleva realmente 10 años de prisión, ¿no? Sí, sí. O sea, con los tribunales que son exactamente los mismos que condenaban a los compañeros o rechazaban los habeas corpus. Pero digo, los sectores populares, ahí viene mi pregunta, en los barrios, en el conurbano particularmente, ¿qué es lo que opinan o qué es lo que piensan sobre el golpe de Estado de 1976? Aquellos que lo vivieron y en el caso de los más jóvenes que no lo vivieron, que parece que 50 años es otro planeta. Claro, tienen la mitad de edad o menos que eso. Bueno, yo no coincido en que 50 años parece otro planeta. Incluso el otro día hablábamos con una amiga, habíamos ido justamente al Gorki Grana, donde está la Mansión Seré, que fue el primer centro clandestino de detención convertido en un espacio de memoria de Latinoamérica. Y decíamos, fue ayer el golpe. 50 años, nosotras conocemos compañeros que han sido torturados y detenidos, compañeros que han conocido a otros detenidos desaparecidos, y mismo, ¿cuándo fue que fui al Gorki con mi amiga, con Aye, que seguramente está viendo? Creo que fue el sábado o el domingo, había un encuentro en Murgas por la memoria en el Gorki, y aprovechamos, yo también fui con mi hijo a hacer de vuelta el recorrido por las excavaciones que tienen la ex Mansión Seré. Y la ex Mansión Seré tiene las excavaciones, no sé si han visto las fotos de los compañeros detenidos desaparecidos allí en la zona oeste. Y mi hijo estaba jugando con otro amiguito, que tenía 4 años. Mi hijo le explicaba quiénes eran esas personas, y al mismo tiempo la mamá del otro nene le decía: ahí están los amigos del abuelo. El abuelo también estuvo acá. Y era un niño de 4 años. Digo, es
presente. No podemos hablar del último golpe cívico, eclesiástico, militar como algo que pasó hace 1000 años. Creo que sí nos quieren hacer creer que ya pasó, pero para nosotros sigue siendo totalmente actual. Y respecto de lo que sucede en los barrios, lo que nos pasa también es que nosotros venimos laburando desde un enfoque muy, muy territorial y muy comunitario, entonces la gente se siente muy identificada con lo que pasó, primero porque la mayoría tiene algún tipo de situación que recuerda de aquella época, ya sea yo estaba en el barrio y no sabía nada, pero de golpe fulanito no lo vi más, después me enteré lo que pasó. O el hecho de ponerse en el lugar de quienes desaparecieron, eran quienes también hacían ollas populares como hacemos nosotros, como estamos haciendo hoy porque la gente está cagada de hambre y no puede comer. Claro. Hay un presente muy activo respecto de eso y una identificación muy fuerte con los compañeros y compañeras que fueron detenidos y desaparecidos. No, por lo menos nosotros no vemos discursos negacionistas acá en los barrios. Y desde la juventud, si se quiere, sí hay una disputa un poco más fuerte por todo el tema de las redes sociales también, ¿no? Claro. Digo, hay un ámbito en donde nos ganaron, y yo creo abiertamente que nos ganaron, es en el territorio digital, y cómo se expanden los discursos de odio, y en este caso los discursos negacionistas por ahí. Hay un montón de pibes y pibas que dan la batalla desde ese lugar, y Morón tiene una historia de centros de estudiantes grandísima, que van a movilizar el 24 también, pero también están con la disputa de que, bueno, empiezan, digo, no sé, ven canales de streaming de los libertarios y ahí aparecen como, bueno, pero no fueron 30.000, pero sí fueron, pero qué hicieron, pero qué no hicieron, etcétera. Y valoro muchísimo ahí la lucha que están dando los propios estudiantes y adolescentes de nuestros territorios. Bien. Vos sabés que acaba de publicarse una encuesta de Zurbarán Córdoba, que es una encuestadora bastante respetable, y los números no son tan como lo esperaba yo, tan como que se ha olvidado masivamente en ciertos, porque está hecho por una muestra de 1.500 personas de distintas franjas etarias, de distintos sexos. Y la verdad que es verdad que entre los jóvenes hay un poco de mayor desconocimiento, porque ahí incluía un a favor, un en contra y un no sé. El no sé por ahí era más grande entre los pibes, y también había por ahí en el negacionismo una cifra poco más alta, pero era mayoritaria la reivindicación popular del 24 de marzo. Me parece que pasa eso en los barrios, pasa en los territorios. Yo creo que entre la gente más humilde, los más carenciados, a veces hay prioridades que suprimen cualquier otra visión histórica. Cuando vos no tenés para darle de comer a tus hijos, eso se vuelve lo más dramático que te puede pasar en la vida. Y me parece que eso muchas veces sucede. Pero esa gente por ahí, cuando adquiere un bienestar mayor, se va recuperando, empieza a escuchar lo que nosotros decimos, o acordarse de lo que vivió, porque muchos por ahí lo vivieron, o lo recibieron de sus padres, se lo transmitieron sus padres o sus abuelos. Entonces, todas las situaciones de ataque a los sectores populares provocan en los sectores populares angustias muy grandes que tienen que ver con la vida diaria, con la subsistencia. Y cuando vos estás en subsistencia es difícil abordar otro tipo de reflexión. Inclusive hasta creo que en esos sectores la influencia de las redes sociales no es tan significativa, porque a veces no tienen ni guita para tener conexión, para tener datos. O sea que sí me parece que hay otros sectores medios bajos, que sí están muy influenciados por las redes, y creo que ahí es donde yo coincido con vos, Camila, que venimos siendo vapuleados, por lo menos en las redes sociales. Pero bueno, para redondear, porque tenemos varios
compañeros que queremos entrevistar y después te vamos a llamar o te vamos a convocar para hablar más cosas acá en los estudios. Vas a ser como una especie de columnista nuestra en cualquier momento, te digo. Pero para cerrar, una mirada de... Por eso te lo preguntaba hoy. ¿Vos crees que o ustedes tienen idea, o por lo menos desde la organización tuya, o desde las organizaciones amigas que van a confluir con ustedes, va a haber una idea de repudiar al gobierno actual? ¿Se va a expresar eso? ¿Vos pensás que va a surgir de la gente eso, o está planificado que surja, o nos vamos a remitir solamente a la memoria de los compañeros desaparecidos y todos los que sufrieron durante la dictadura? ¿Vamos a convertir este 24 de marzo en un reclamo por la actualidad, por lo que vivimos hoy día? Desde nuestro lugar, por supuesto que sí, por lo que decía al principio, de que no podemos escindir el contexto que bien describías, de que con hambre no podemos estar pensando o decorando un pañuelito si mis pibes no tienen para comer. Me parece que es parte de las decisiones políticas y económicas de este gobierno, que son muy similares a las del último golpe. Así que desde nuestro espacio no nos vamos a mentalizar únicamente o a reclamar memoria, verdad y justicia, que es el lema principal por lo que estamos yendo a la plaza, sino obviamente repudiando, como tenemos que repudiar, todas las políticas de este gobierno. Y cuando digo todas es porque no hay una que beneficien al pueblo. Ojalá pues, pudiese decir vamos a repudiar algunas de las políticas de este gobierno. La verdad es que vamos a repudiar todas, venimos haciéndolo en la calle, en los territorios y en todos los lugares donde damos la batalla, por esto de que no hay una sola medida que beneficie al pueblo, y a 50 años del golpe que estemos repitiendo recetas viejas que no solo no funcionaron, sino que llevaron a la larga a la peor crisis político, social y económica que tuvo nuestro país, que desencadenó en el 2001, hacer dos luchas separadas o tratar de separarlo no tiene ningún tipo de sentido, y en todo caso me parece que estaríamos siendo funcionales también al gobierno, que es lo que quiere, ¿no? Que en todo caso, cuando hablan de adoctrinamiento o de ver qué memoria no, también quieren separar de, bueno, repudiemos solo que los militares llegaron a través de un golpe y nada más, y no discutamos qué políticas económicas llevaron estos tipos, qué políticas sociales llevaron, cuáles se están repitiendo y cuáles no. Así que me parece que tenemos el deber de repudiar en su conjunto al gobierno con las políticas que hemos tocado. Bien, Camila, te mandamos un abrazo fuerte. Mira, hay una compañera que por el chat del YouTube nos dice, Marita Cantero, dice, la batalla se dará en la calle, no hay otra, aunque nos cueste la vida. Ahí es un poco la expresión que empiezan a aparecer en las redes. Un abrazo fuerte, Camila, te vamos a convocar nuevamente y bueno, nos encontramos el martes 24 por algún lado. Nos vemos ahí. Hasta luego, gracias. Chao, muchas gracias.